falta, pues igual yo paso nada más a la lista de los que nombré y de los que no tienen asistencia, que son poquitos, entonces no se preocupen. Bueno, quería que checáramos juntos el día de hoy el programa de lo de Guatemala, ¿sale? Por ahí hice un diagrama que necesito mostrarles. Entonces vamos a cerrar un poquito lo de la lista. Ahorita les comparto la pantalla. Ok. Díganme si todos alcanzan a ver mi pantalla aquí. Sí se ve. Perfecto. Muy bien. Si se fijan entonces, nosotros tenemos aquí pues el programa de optometría dividido en colores, que es lo que vamos a estar revisando. O sea, como es un programa bastante amplio, yo puse al azar, completamente al azar, o sea, por medio de la lista que tengo en WhatsApp, literalmente de ahí agarré los nombres, al azar, pues ahora sí que dividiendo, ¿no? El programa para que ustedes me ayuden, ya sea con una explicación, una exposición, pero sí a resolver como cada punto que les va a tocar, ¿de acuerdo? Yo lo dejo a su libre criterio, quien quiera hacer exposición, bueno, quien quiera explicar uno por uno, pero súper bien explicado y detallado para que todos podamos entenderlo. En las clases, ya sea por Zoom o en presencial, igual podemos hacer dos por día, o sea, dos personas por día. Entonces, el primer tema es de óptica física. Lo voy a combinar esto con las exposiciones que nosotros estamos viendo, o sea, con las explicaciones que yo he estado diciendo y hemos estado viendo en la clase, para que esto quede más claro y a la hora de los exámenes de Guatemala podamos pues resolver todo esto que es su programa de ellos, ¿no? El primer tema lo va a dar el doctor Beto, es de óptica física, entonces sería del 1 al 6, ¿de acuerdo? Esto se los voy a pasar yo por el grupo de WhatsApp para que lo tengan ahí y vamos a empezar. A ver, el día de hoy es lunes, ¿no? ¿Lunes? Ah, no, viernes. El día de hoy es viernes, vamos a empezar el día lunes con el doctor Beto, el punto del 1 al 6, que sería descripción de naturaleza ondulatoria de la luz, óptica física. Yo antes de su explicación del doctor Beto, voy a dar una pequeña introducción con una explicación de óptica física rápidamente de unos 10 minutitos y luego ya él extendería un poquito más el tema, ¿vale? Para que quede más entendido. Luego, la doctora Araujo le tocaría, si alcanzamos el mismo lunes, pues del 7 al 12. Si no, pues lo daría el viernes, ¿sale? Necesito que, pues básicamente, para no agarrarlos de sorpresa, sí vayan haciendo sus exposiciones para el día que les toque, pues no haya problema, pero un día antes yo les voy a avisar igual, ¿vale? 1 o 2 días antes. ¿Alguien hasta aquí tiene alguna duda de esto o están de acuerdo? Y aquí yo creo que para no alargarnos tanto, quizá valdría la pena que el lunes fueran los dos, ¿no? Ujú. Sí, o sea, yo les comento, quien quiera hacer como una breve exposición, pero bien explicada, o quien quiera hacer su propia explicación o un diagrama, o como ustedes lo entiendan, para que todos podamos resolver estos puntos, a mí me parece perfecto. Nada más que si quede pues súper bien planteado punto por punto. Entonces puede ser el doctor Beto y la doctora Araujo el día lunes. Y así nos vamos agarrando dos en dos. Sin embargo, pues hay temas que son un poquito más extensos, les muestro, como este de refracción clínica, que nos toca a todos, que es práctica, pero eso lo dejaremos para después. Pero pues los de tecnología de aberrometría y refracción sí son un poquito pues más extensos. Si se fijan estos últimos, pues sí son temas que a lo mejor sí va a ser como uno al día, ¿no? Pero los que son más cortitos, pues podemos agarrarlo pues dos personas, o sea, dos médicos en una sola sesión. No sé si les parezca también bien esa opción. Sí. Ok, entonces, bien, en la próxima clase sería doctor Beto y doctora Araujo. Estaríamos viendo óptica física en un solo día, ¿vale? Luego, para el viernes, óptica geométrica, le tocaría al doctor Luis Mercado y refracción, las leyes de refracción que le tocaría al doctor Raúl Mateos. Para que vayan apuntando, ¿vale? Igual se los voy a pasar, pero sí vayan teniéndolo en cuenta
y apuntándolo en sus agendas. Entonces sería el doctor Luis Mercado y el doctor Raúl Mateos para el próximo viernes, ¿vale? Que sería, déjenles doy la fecha. El lunes 22 sería para el doctor Beto y la doctora Araujo. Y el viernes 26 sería bueno, ¿saben qué? Tal vez la del viernes 26 la mueva porque voy a tomar un vuelo. Entonces a las 7 de la mañana voy a estar en el avión. Pero, bueno, yo les avisaría para el doctor Luis Mercado y el doctor Raúl Mateos, ¿vale? Para la doctora Pau Fernández y el doctor Javier van a ser prismas. Entonces serían también estos dos en una sola sesión. Luego le tocaría a la doctora Terumi los lentes esféricos y al doctor Fernando lentes astigmáticos. Eso también sería en un día. Luego todos haríamos una práctica, pero nos tenemos que poner de acuerdo para esa fecha en el GAU. Doctora Meléndez, definir la agudeza visual y todo lo que es agudeza visual del punto 11 al 12 y del 13 al 17, doctora Caroli. Del 18 al 20, doctora Varela, Pau Varela. Y dice doctora, doctora. Ajá, ¿mande? No, que dice doctora. Sí, Qué Es la doctora. niña. niña, la Sí, niña es niña. Varela. Y luego el doctor Aldo sería del 21, del punto 21, pues sí, el punto 21 al 22, el doctor Aldo. Doctora Kaylin, refracción clínica y métodos de refracción. Doctor Alfredo Yáñez, refracción cicloplégica. Y luego seguiría la doctora Luisa, refracción espejos y refracción. Y así nos vamos a ir, ¿vale? Ya aquí le toca a la doctora Laura Gallardo, lentes esféricas. Doctora Wendy, hay cosas que son muy repetitivas, ¿ok? Por ejemplo, esto de refracción clínica, pues va a ser práctica, pero realmente pues ya es un tema que ya hemos visto. Si ya vimos ese tema y se les hace muy repetitivo, simplemente lo mencionan, dan un punto de diferencia, o sea, ya vimos el tema, pero encontré esta diferencia para que sea un poquito más enriquecedora la clase, ¿vale? Luego, doctora Michelle, instrumentos y pruebas. Y del punto número 7 al 11, el doctor Edwin. A Conrado le va a tocar habilidades congénitas, todo lo que es habilidades congénitas de la óptica en cuestión de gafas y láseres. Luego el doctor Max, tecnología de la berrometría. Eso sí no lo pude como, pues separar porque sí es importante hacerlo como en una sola sesión. Doctor Pepe, le toca refracción y equipos diagnósticos que también va a ser en una sola sesión. Y bueno, vamos a hacer otra práctica de refracción. Nosotros nos pondremos de acuerdo. El doctor Francisco R3, en nivel avanzado, este es para año 3, no se lo puedo poner a un R1 ni a un R2. Le va a tocar al doctor Francisco R3. Y al doctor Adrián R3 le va a tocar habilidades también congénitas y técnicas de habilidades quirúrgicas, ¿ok? Esto ya es para nivel avanzado, estos dos puntos. Entonces, sí es importante que me eche la mano un R3. Y otra vez haríamos una práctica, ¿ok? Les digo, este programa es un poquito extenso, entonces yo creo que con 2 personas al día está súper bien para que lo vayamos estudiando. Y ustedes, ya sea en Zoom o en presencial, tienen que ir rellenando estas preguntas, ya sea en la computadora o a mano, pero que sí las puedan llegar a estudiar, ¿vale? ¿Tienen dudas sobre estos puntos o sobre estas exposiciones que vamos a hacer? O más bien esta dinámica. Hola Jackie, buenos días. Yo nada más tengo una pregunta de la biografía. ¿Vamos a utilizar como el libro de la academia o qué nos Súper. recomiendas para leer? Perfecto, doctora Tania, qué buena pregunta. Yo la verdad creo que podríamos sí sacar de la academia, pero también pues de bibliografías de optometría. De hecho, les iba a mostrar. Hoy vamos a resolver del 1 al 10 de la óptica clínica. Entonces, si gustan irse a ese apartado, está por aquí. Del 1 al 10, refracción clínica. No, este no es. Técnica de retinoscopía. Ujú.
Ahorita lo encuentro. Óptica física, refracción, prismas, ¿no? Aquí. Óptica clínica. Hoy vamos a resolver esto, definir ametropía, miopía, hipermetropía. Yo de donde conseguí en mi bibliografía serían pues literalmente libros de optometría. Por ejemplo, yo tengo este. Tengo varios, pero sí traten de sacarlos así, ¿no? De principios básicos y aplicaciones clínicas de Robert Montesmico. Este yo ya lo subí a la plataforma. De hecho, ahí está o sea, les pasé, creo que en el grupo de R1, R2 y R3, les pasé un drive en donde tengo varios libros. Igual, si ustedes me quieren pedir personalmente el libro, se los puedo llegar a pasar, pero, o sea, sí necesito que chequen lo que ya tenemos, porque sí les he pasado bastantito material. Entonces, darle una revisada ahí. Si ustedes van a hacer una cita, necesito que la citen en Vancouver, ¿ok? En Vancouver sería nuestra cita clínica. Y todo de donde ustedes lo saquen para evitar cuestiones de plagio y demás, es la definición y la cita exacta, ¿vale? La pueden citar en Vancouver, como les había comentado. Entonces, este es uno de los libros. Otro libro que tengo por acá puede ser, bueno, no, este es más bien un documento, un artículo. Em, Ok, diccionario de óptica y optometría ocular para las definiciones, se vale poner diccionarios, siempre y cuando sean diccionarios clínicos. Y bueno, pues hay diferentes libros que nosotros podemos ir encontrando y manuales de ortoóptica, optometría. Por ejemplo, yo tengo también este que es optometría de atención primaria y es como un tipo manual, entonces también podemos sacar definiciones de ahí, ¿vale? Sí lo pueden hacer de la academia, pero traten de hacerlo de diferentes libros de optometría, ¿va? ¿Alguna otra duda aparte de la duda de la doctora Tania? Recuerden, sus citas tienen que ser en Vancouver, ¿vale? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Sí, Ok. Sí se alcanza a ver todavía la pantalla, ¿verdad? Sin problema. sí. Sí. Bien. Entonces vamos a empezar lo que queda de la clase con la definición de ametropía, ¿vale? Para que ustedes lo vayan también poniendo en su cuestionario. Entonces, emetropía, ¿cómo definirían ustedes la emetropía? ¿Alguien la tiene, la quiere compartir, la quiere decir o tiene alguna idea de lo que es emetropía y lo vamos nosotros ahora sí que desmenuzando aquí? Un ojo que reflectivamente es cero, neutro, Como doctor, un ojo que refractivamente es neutro. neutro. Entonces, emetropía, la definición clínica, a mí me parece bastante bien, ahí hay que complementarla, ¿no? Refracción normal del ojo con la acomodación relajada, que es muy importante tomar en cuenta esto, con la acomodación relajada, cuando los rayos de la luz son paralelos y convergen hacia un punto focal, ¿ok? Em, si nosotros buscamos en el libro esa definición, vamos a tratar de buscarla en esta bibliografía, a ver si se puede. Ajá, aquí está, por ejemplo, miopías, hipermetropía. Seguimos viendo el temario, Jackie. Sí, sí, estamos viendo el temario. No, el temario de las exposiciones creo que ya lo terminamos. Y ahorita Pero estamos viendo. o sea, en tu página, en tu pantalla se ve solo el temario. Ah, ok, ahorita les vuelvo a compartir. Nada más como para buscar las definiciones, ¿vale? Mm,
Ok, ahí se alcanzan a ver la pantalla. ¿Me confirman, doctores, por Sí, favor? Jackie. Ok. Entonces, hemétrope es el ojo sin defecto de refracción, básicamente, y una hemetropización es el proceso fisiológico del crecimiento del ojo, mediante el cual se equilibran y compensan los diferentes elementos y parámetros de una refracción ocular. No es lo mismo un hemétrope que nosotros inducir una hemetropización. Inducir una hemetropización es pues básicamente colocar lentes para nosotros llegar a nuestro punto focal lo más similar que se pueda a un hemétrope, ¿sale? Luego, ¿qué más seguiría? Ametropía, ¿verdad? Si hemetropía es un ojo normal donde se enfoca, donde se puede llegar a un punto focal, ¿qué sería la ametropía? Con A. ¿Qué sería la ametropía? Un defecto de refracción. Muy bien. La ametropía es el defecto óptico debido a un error de refracción del globo ocular. Las ametropías entonces son tres: astigmatismo, hipermetropía y miopía, ¿no? Entonces, les doy otra definición. Término empleado para cualquier conducta refractiva diferente a la hemetropía, con E. ¿Ok? La ametropía es término empleado para cualquier conducta diferente a la hemetropía. Defecto anormal, refractivo, y son estos tres tipos siempre y hay que mencionarlos. Ok. Luego, ¿qué seguiría? Definición de miopía, hipermetropía y astigmatismo, que creo que en este punto todo el mundo se lo sabe. Pues igual vamos a buscar en el diccionario médico qué es lo que nos dice. Que debería de estar. Pero en dado caso, pues ustedes saben exactamente qué es miopía, ¿no? Y la podemos definir. Entonces, miopía, bueno, aquí no la vamos a encontrar, pero miopía básicamente entonces sería un error refractivo, un tipo de ametropía en donde el punto focal enfocaría atrás de la retina, ¿no? Perdón, por delante de la retina, atrás de la retina sería la hipermetropía. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, aquí. Sí. Ok, ¿y qué sería astigmatismo? ¿Cómo definirían ustedes astigmatismo? Sí. Varios puntos que caen en la retina. Dos puntos focales diferentes. Dos puntos focales diferentes o varios puntos, como comentaba la doctora, que pueden llegar a caer en la retina, en donde pues no centramos al punto focal en específico y la luz tiende a difundirse, ¿no? Y luego la hipermetropía, ¿qué sería? Pues sería cuando los rayos de la luz tampoco convergen en el punto focal y sobrepasan la retina, o sea, caen del otro lado. Hay un punto muy importante que me gustaría compartir con ustedes, que sería la aniseiconia, ¿ok? La aniseiconia es la presencia de imágenes con diferente tamaño en la retina, o sea, cuando en el ojo derecho tu paciente tiene un tamaño en específico en su percepción visual y en el otro ojo percibe una imagen de diferente tamaño. Entonces, en el ojo derecho puede ser pequeño y en el ojo izquierdo puede ser más grande o viceversa, ¿no? Entonces, eso es aniseiconia, básicamente. La aniseiconia también podríamos decir, aunque no está tan relacionado, que un ojo es miope y el otro es hipermétrope, pero también puede ser que los dos ojos sean hipermétropes, pero uno tenga una graduación magna y el otro ojo no. También haría un cambio de tamaño en la imagen. O que un ojo sea, bueno, que los dos ojitos también sean miopes, pero uno tenga miopía magna y el otro no. Tenga una miopía moderada, una miopía baja. Eso también nos puede producir un tipo de aniseiconia. ¿Cuál es la sintomatología entonces que vamos a tener en un paciente con aniseiconia? Va a ser dolor de cabeza. Algunos pacientes pueden llegar a tener incluso en alguno de sus dos ojitos un poquito de más fotofobia. Algunos pacientes también refieren cansancio ocular, tanto de lejos como de cerca. Y son estos clásicos pacientes en donde están mal corregidos. Entonces, sí nos llegan bastantes pacientes con aniseiconia que tienen no la graduación correcta y están tratando mal ese tipo de error refractivo, ¿vale?
La definición correcta o específica del libro sería aniseikonia, presencia de imágenes con diferente tamaño en la retina, debido a la magnificación de la compensación producida por la refracción, causando dolores de cabeza, dolor ocular, cefalea y al mismo tiempo distorsión en los objetos, pero nada más en los objetos con imágenes verticales. Ok, entonces ellos tienen como un falso percepción astigmática, aunque no tengan astigmatismo, pero la aniseikonia lo que les hace, doctores, es que en las imágenes que son verticales, también las ven difusas o distorsionadas. Entonces, dolor de cabeza, cansancio ocular, distorsión en imágenes verticales y obviamente sería la definición correcta, una diferencia en el tamaño de un ojo y otro, ¿va? Ese sería uno de los puntos más importantes a tratar en la aniseikonia, que sería el punto número 7, ¿sí? ¿Alguien tiene duda con esto? Ahora, aquí también nos dicen que incluyamos la regla NAP. La regla NAP es una ley física, de óptica física, que dice que una aniseikonia se puede llegar como a estabilizar aplicando una regla axial. Si la lente se coloca, o sea, si una lente se coloca a 16 milímetros del ojo, de 15.4 a 16 milímetros del ojo, se puede corregir esa aniseikonia. ¿Qué lentes son a 16 milímetros del ojo? Lentes de contacto, ¿ok? Entonces, aquí la ley NAP nos está diciendo que una distancia al vértice o una distancia al vértex de 16 o 15.4 o 15.7 milímetros de la córnea, con esto podríamos nosotros medio corregir una aniseikonia. Esa es la ley de NAP. Ya del libro sería ley de NAP, ametropías axiales y la lente se coloca a 16 o 15.7 milímetros de la córnea. ¿Sale? Esa sería la definición. Quiero que les voy a compartir otra vez la pantalla para que veamos un videíto sobre lo de precisamente aniseikonia, ¿ok? Y Entonces les aquí, voy a... Manden. pero una Dime. pregunta, entonces, o sea, la aniseikonia va a ser básicamente algo que te refiere el paciente, ¿no? O sea, no es como la anisometropía que la vas a ver en tu auto o algo así. Pues es algo que te refiere el paciente, pero también la puedes observar en tu refracción, doctor Ángel. Si eres el doctor Ángel, ¿verdad? El que me está haciendo la pregunta. Sí, sí, sí. Ok. Digamos, voy a poner un ejemplo. Es como tipo una anisometropía nos podría provocar una aniseikonia también. Si tú Ajá, tienes sí. un paciente con +2 en un ojito y también tienes un paciente con -4 en el otro ojo, pues una imagen la vas a ver grande y otra imagen la vas a ver súper chiquita, ¿no? Entonces, eso es la aniseikonia. No tanto la graduación, sino la diferencia del tamaño. No sé si por ahí te pude contestar como tu duda. Sí, Jackie, gracias. Ujú. Fíjense, ahora, pues en esta explicación, que es muy buena explicación, que da un oftalmólogo, un neurooftalmólogo, el doctor Andrew, en donde más o menos nos explica esto. Díganme si escuchan. Isoconia. ¿Ahí sí se escucha? Sí, Jackie. Ok, perfecto. Lo voy a reproducir, ¿vale? And isoconia means not the same size. Sometimes this is isoconia like this. And anisoconia means you have one side, the thing is No bigger. sé si soy yo, pero solamente veo como tu barra de buscador, Jackie. Sí, O sea, Jackie, no se se ve escucha, pero completo no se el... ve la pantalla Ah, completa. bueno, pero sí Yo la no sé pueden inglés. escuchar. ¿Tú no sabes inglés? Yo. ¿Ahí ya la ven o no? ¿O solo se Ahí ve la sí. barra? Sí, ahí ya se ve. Ok. So if one side is smaller, is a micropsia. If it's bigger, is a macropsia. Ok, la micropsia, entonces sería una imagen más chica que la macropsia, ¿ok? Entonces, micropsia, imagen pequeña, macropsia, imagen grande. And optically, the things that cause micropsia and macropsia are as if you have magnification or minification effects. Ok, vas a tener una magnificación de tu imagen en la macropsia o una imagen más pequeña, una micro,
en la micropsia, obviamente. from the lens or your refractive error or your glasses or whatever it happens to be. So plus lenses make things bigger, and that's why handheld magnifiers are often very large plus. Ok, no sé si todos puedan verlo, pero no sé si se fijen en los lentes del doctor, Uh, ¿sí? and Los lentes del doctor, ¿cómo se ve su ojo? ¿Más chiquito o más grande? No, pues de por sí ya es asiático. No, pero sí, más chiquito. ¿no? Más chiquito. Más Jalado. chiquito, sí. Entonces, el doctor tendría una micropsia o una macropsia. No estoy diciendo que tenga una aniseiconia, pero su Una lente tiene micropsia. una micro, una macro, una micro. Loxia. Pues una micro, ¿no? O sea, el lente se ve más chiquito. Entonces, él está ahorita hablando de tamaños. Él en sus dos ojos tiene una micropsia. O sea, en los dos ojitos probablemente vea las imágenes más pequeñas. Pero cuando hay una aniseiconia, ves una imagen pequeña y una imagen grande con un ojo y con otro. myopic lenses, nearsighted glasses, negative lenses make things smaller. In most people, they don't notice this. So I am a -7 myope, but I don't notice the micropsia, the minification effect on my spectacles. Es It's lo que not habla de noticed sus by me propios because the ojos. two eyes are both equally minified. However, if you were aphakic or you had only one eye that had trauma and they took your lens out and you needed a big plus lens in front of that eye, if you didn't do something in the other eye, you would be bothered by symptomatic aniseconia because the one eye would have the big plus lens magnifying the image. And so that's why we usually have to either do both eyes or we have to use a contact lens. The contact lens can reduce the amount of aniseconia because the lens is right on your eye. And so it's closer to the focal point of the eye. However, some patients, they still cannot be fixed in terms of the amount of aniseconia. And so they have to have a secondary intraocular lens placed in there to replace the lens that was taken out. And so normally aniseconia is a problem with refraction, optics, something in the front of the eye that is causing the problem. But sometimes the aniseconia is from something in the back of the eye. And in the back of the eye, we Ok. have the photo. Aquí lo que está explicando el doctor, entonces, en términos generales, es que la aniseiconia es usualmente un problema refractivo que se tiene que solucionar con cuestiones refractivas, ¿no? O sea, en la parte anterior del ojo, ya que no se produce una correcta corrección, a veces con gafas convencionales se tiene que compensar con lentes de contacto o incluso con cirugía refractiva. En este caso, dice que también vamos a encontrar la aniseiconia en la parte posterior del ojo, o sea, en la parte de la retina, por medio de los fotorreceptores. Y aquí vamos a explicar entonces, aquí él les va a explicar cómo es que funciona esto, porque ya no sería algo que tendríamos que solucionar en la parte anterior del globo ocular, sino que sería algo meramente de la retina, en la parte de los receptores, conos y bastones, en donde están un poco más unidos, más separados, y de esa manera nos genera una ilusión de aniseiconia. Receptor elements. Ahí están los And receptores. those photoreceptors each are in charge of a designated distance in your visual field. And so your brain has been hardwired to recognize how far apart things are based on how much receptive field is being stimulated by the photoreceptors in your retina. But if you push them all together, Okay, los like you receptores have tienen a una retinal distancia, membrane, pero si or se you have, juntan mucho, los some sort of receptores, structural scarring that pushes the photoreceptors closer, ajá, then you va a have producir ese efecto. more photoreceptors in the same area. And so your brain will think that that's bigger. So your brain will interpret the size of an object depending on how many photoreceptors are being stimulated. And if you push them closer together, it'll be illusory enlargement, macropsia, because more photoreceptors per unit area are actually being stimulated than the size of the real object. And conversely, if you push the photoreceptors apart, the same area is only stimulating 2 photoreceptors here versus 4, things will look smaller to you. Ok. Ahí vamos a dejar este video, se los voy a pasar también por el grupo, pero es más o menos para que nosotros entendamos esta definición. Entonces,
Lo que dice el doctor, la aniseikonia, diferente tamaño, ¿no? De un ojo y otro. En cuestión de la imagen, no del globo ocular. Aunque puede llegar a ser igual en la longitud axial. O sea, si tú tienes una hipermetropía, la longitud axial va a ser diferente a una miopía. Entonces también puede llegar a afectar en ese aspecto. Lo que dice el doctor entonces es que hay aniseiconias que se pueden corregir con gafas o con lentes de contacto, más que nada con lente de contacto o con cirugía refractiva, y hay aniseiconias que no se corrigen de esta manera porque son por medio de los fotorreceptores. Entre más pegados están los fotorreceptores que tenemos en la retina, él lo que comentaba es que habría una ilusión de macro, de una imagen macro. Entre más separados están los fotorreceptores, sería una imagen micro. Esto es un poquito más complicado de tratar porque pues realmente estaría más relacionado con aspectos de la retina o de este tipo de capas, a con aspectos pues ahora sí en córnea o en la longitud axial o en el punto focal, ¿ok? Entonces, es muy importante saber este tipo de definiciones para nosotros poder corregirlas y saber cómo las podemos corregir. Bien, hay otra definición por ahí que quiero hacer énfasis. Aquí en el documento que nosotros teníamos abierto de, del programa, aparte de aniseikonia, era definir afaquia. Eso lo voy a dejar ahorita pendiente porque pues realmente son definiciones pues de diccionario, pero hay otro aspecto donde dice definir los parámetros ópticos que afectan el tamaño de la imagen en la retina, que ya lo vimos, pero también hay aquí mismo un parámetro que se llama efecto Style Crawford, ¿ok? Efecto Style Crawford. Se los voy a leer. Dice, es el fenómeno por el que la luz entra al ojo por el centro de la pupila y recibe una percepción luminosa en la entrada diferente a cuando entra por los bordes, ¿ok? Entonces, ahorita hablando de aniseikonia, esto se relaciona. Este efecto que nos va a producir se va a relacionar porque, por ejemplo, si la luz entra en la pupila de forma directa, o sea, de forma recta, van a haber como menos problemas o aberraciones cuando llegue la luz al punto focal, pero si entra por el borde de la pupila, en los reflejos pupilares, nos va a producir una imagen más distorsionada. Entonces, correctamente, una pupila que es más grande va a entrar una mejor luz y va a tener menos problemas refractivos que una pupila que es muy pequeña. ¿De qué medidas estoy hablando? De 2 milímetros, de 3 milímetros, pero una pupila que dilata bien de 5 milímetros, 6 a 7 milímetros, pues tiene a lo mejor menos problemas con este tipo de cuestiones de aniseikonia que también nosotros estábamos comentando y sobre todo errores refractivos. El problema de las pupilas grandes, pues es la fotofobia, ¿no? Entonces es un poquito contraproducente. Bien, de estas definiciones, ¿alguien más tiene alguna aportación? También más que nada, algún comentario sobre las aniseiconias, sobre las miopías, sobre las ametropías, las emetropías, perdonen, y sobre estas definiciones que hemos estado viendo, aportaciones o alguna otra definición diferente que quiera compartir. Oye, Jackie, hace ratito mencionaste que la distancia al vértice cambiaba, o bueno, era de 16 o 15.4, 15.5, y yo Ujú. tenía entendido que era 12, ¿no? O sea, por qué se aumentaría? Son 12 milímetros por lo regular. Ujú. Pero en correcciones de aniseikonia, tú tienes que medir más o menos como esta distancia para poderla corregir. Realmente así es como la ley que nos maneja, la ley KNAP, justamente, que es en cuestiones de distancia. Puede ser que, por ejemplo, cambie la aniseikonia porque si tú tienes una magnificación, ¿sí? Pues probablemente tengas que pegar más la distancia al vértice. Si tú tienes una imagen micro, tal vez la tengas que retirar más, ¿no? Entonces, es esa cuestión de jugar con los milímetros para tú corregir la imagen, ¿sí? Si tienes un macro, ¿sí? Como la lupa de 90, cuando tú la agarras y juegas con las distancias, cambia la magnificación, no sé si se han dado cuenta. Eso también muchas veces pasa entonces con la corrección de la distancia al vértice. Y también pasa con la corrección de pues, los defectos refractivos como las diferencias de las imágenes. Sería más bien como ese tipo de
Va de que va. conductas Gracias. físicas, ¿no? Como de fenómenos físicos que pueden llegar a pasar. Por eso es importante jugar un poquito con los milímetros. ¿Ok? ¿Alguna persona más que tenga otra definición, que tenga otra aportación? ¿O quedamos claros, doctores? Todo bien, Jackie. Muy bien. Por ahí estará el doctor Andrés, el doctor Pepe, que les gusta mucho la refractiva, o por ahí estará este algún R3 que también quiera comentar si les ha llegado algún paciente así, sobre todo, ¿no? Que es muy común. Bueno, más o menos común, más en los errores refractivos mal corregidos. Entonces, algún R3 o de los médicos que tienen más experiencia en el área refractiva que nos quiera hacer su aportación o su comentario. Sí, Jackie, hola, buenos días. Hola Yo Andrés, nada buenos días. más agregaría en tu definición de ametropía, Ajá. justamente que el punto focal, porque mencionabas que los rayos convergen en un punto focal. Bueno, bajo una lente refractiva siempre van a converger finalmente en un punto focal. Entonces yo Ujú. nada más agregaría que justamente el punto focal cae en la retina, ¿no? Que Sí, claro. sería la definición completa de ametropía. Y que esa distancia focal es la que se hace más corta o más larga, dependiendo de si el paciente tiene un defecto miópico o hipermetrópico puramente de longitud axial, porque también la puede tener en la córnea, o el Perfecto. cristalino, y que lo que cambia es la distancia focal. No, Ujú. o sea, el punto no es el que se mueve adelante o atrás, sino es La esa distancia distancia. es más grande o es más corta. Por lo demás está súper bien y listo. Gracias por la clase. Perfecto, totalmente de acuerdo. Bueno, en realidad la definición que habíamos puesto es término empleado para cualquier conducta refractiva diferente a la emetropía, defecto anormal refractivo, en donde no quede de manera adecuada el punto focal. Entonces ahí el doctor Andrés con su aportación nos comenta que lo manejemos como distancia focal, que también estoy muy de acuerdo en esa definición, para que no caigamos también en confusiones, ¿no? Y los tres tipos de errores refractivos, pues ya los conocemos. Miopía, hipermetropía, astigmatismo. ¿Vale? Gracias, doctor Andrés. ¿Alguien más en cuestiones de aniseiconia, si han tenido algún paciente de este tipo? R3. Las imágenes o lo que ve el paciente, siempre que tú los operas, lo Ujú. primero que le tienes que decir es que las cosas van a cambiar de tamaño. No van a Ok. ser del mismo tamaño con lentes de contacto o con lentes de armazón, o cuando se opere con lente intraocular o con lente o cirugía refractiva en los hipermétropes. Ujú. O sea, yo me operé y sí, las cosas sí cambian de tamaño. Sí te cambian de tamaño, o sea, sí cambian mucho. Doctor, pues tú usabas antes lentes de contacto, recuerdo. No sé si todavía los utilizas también aparte de tu cirugía refractiva, creo que ya no. Pero, ¿cuál es tu experiencia en el tamaño de la imagen, sobre todo si comparas un ojo y otro, doctor Gonzalo? En el antes y el después, ¿no? O sea, con tu lente de contacto, ¿cómo era? Y ahora después de una cirugía refractiva, ¿cómo es? O sea, esto está interesantísimo porque pues en tu experiencia como paciente y como oftalmólogo, pues nos puedes definir también muy bien este tipo de sensación. ¿Tuviste algún dolor de cabeza los primeros días? ¿Tuviste sensación incluso de mareo? ¿O simplemente pues ya dejaste de comparar, hiciste tu visión binocular normal y te tomó algún tiempo o fue rápido? Mi visión binocular fue normal, Ujú. únicamente como estás acostumbrado a la magnificación con los lentes que corrigen la hipermetropía, te acostumbras. Entonces, por eso algunos me vieron con lentes al principio. Sí. Entonces, sí, o sea, sí ves las cosas magnificadas, ya que tienes tu cirugía y realmente no se ocupa al principio los lentes. Yo creo que es más la costumbre, Sí. pero pues, te tienes que quitar eso. Pero sí, o sea, los hipermétropes, pues estamos acostumbrados a la magnificación
con los lentes. Entonces, cuando ustedes lo superen, que yo no recomiendo tanto la cirugía refractiva, tienen que decirles eso, que las cosas les van a cambiar de tamaño, que es normal, que ya lo van a ver como el tamaño que es. Bueno, y en este aspecto tú realmente no tenías como tal aniseiconia porque tú solamente tenías hipermetropía en ambos ojos, creo yo, a lo que también recuerdo con tu graduación, pero hay pacientes antes de una cirugía refractiva que tienen una magnificación en un ojo y una micro en el otro ojo. Entonces, después de una cirugía refractiva, o van a ver las cosas más grandes con los dos ojos, o van a ver las cosas un poquito más pequeñas con los dos ojos. Entonces, siempre que hay una cirugía, llámese FACO refractiva, cirugía LASIK, PRK, SMILE, cualquier cirugía refractiva, lo que nosotros estamos haciendo es contrarrestar ese error de la graduación o ese error refractivo, contrarrestarlo con una cirugía y por ende, pues va a cambiar cualquier tipo de imagen. Es algunas veces complicado, digo, el doctor Gonzalo se adaptó muy bien a su visión binocular, pero hay pacientes que les toma meses y aún así no están tan felices porque ellos comparan mucho. Aquí la clave es que no comparen tanto un ojo y otro y como que se enseñen a ver con los dos ojitos abiertos y dejar de estar comparando después de la cirugía refractiva, en mi opinión. De hecho, yo también tengo aniseiconia, o sea, uno de mis ojos es negativo, otro de mis ojos es positivo, pero mi aniseiconia no está tan desfasada porque no tengo graduación alta de esferas. Mi graduación más alta son cilindros, ¿no? O sea, astigmatismo. Pero si yo cierro un ojo y cierro otro, sí noto como la diferencia en el tamaño levemente. Entre más graduación tengas, más lo vas a notar, ¿sí? Entre más diferencia de graduación. Si aquí tú tienes una dioptría y aquí tú tienes 3, en esta la vas a ver negativa bien chiquita y en esta hipermétrope de +3 la vas a ver grande. Entonces, ahí sí hay que, pues, hacer este tipo de técnicas, este tipo de más que técnicas de cirugía refractiva antes de hacer una cirugía, sí poder como compensarlo y enseñarle al paciente también cómo va a ver mejor, a lo mejor con un lente de contacto o jugando con la distancia al vértice, ¿vale? Bueno, gracias, doctor Gonzalo, por su aportación en su experiencia personal también como paciente, que es bastante valiosa, ¿no? En este aspecto. ¿Alguien más tiene alguna otra, antes de que se terminen los 5 minutos de clase, ¿tienen alguna otra duda acá? ¿Todo bien entonces? Ok. Muy bien, doctores. Entonces, nos vamos a ver la próxima clase con el trabajo. Se los voy a dejar a criterio, lo que ustedes nos quieran aportar en cuestiones de siquiera una presentación o una explicación muy bien dada de sus definiciones. Entonces, la próxima clase sería el doctor Beto y me parece que le tocaba también a la doctora, ¿quién era? ¿La doctora Araujo? Sí, a la doctora Araujo, ¿vale? Pues sería todo de mi parte, doctores. Entonces, ya nos podemos ir desconectando y que pasen una linda mañana.